Manila acoge todavía una pequeña y dispersa comunidad hispanohablante. Es solo una sombra de la que animó la escena política y cultural de Filipinas hasta mediados del siglo XX. En todo el país apenas quedan 6.000 hablantes nativos. En su mayoría son personas de edad muy avanzada, pero con un vínculo emocional enorme con el idioma. Betty Umali fue profesora de español, pero sufrió la eliminación del idioma como lengua oficial en 1986. Solo unas horas antes de morir, en esta entrevista, pidió que se leyeran las memorias que escribió su padre en castellano. Es que era corterón. Su abuelo vino de Cuenca, España. Tuvo la suerte de ser escritor, secretario del entonces presidente comisionado de Filipinas a Washington, D.C., en español. Volvió aquí porque estaba ya casada mi mamá y según él en su biografía, me mataba la nostalgia. Me mataba la nostalgia, qué bonito. Guillermo Gómez Rivera es el último escritor en español de Filipinas. Autoedita sus novelas con alguna pequeña ayuda. Cree que Estados Unidos eliminó aposta el castellano del país y defiende a capa y espada la vuelta del español como lengua oficial. El objetivo era no añadir el inglés al español, sino sustituir el español con el inglés. Y eso ya dice mucho. Quiere decir que estaban para borrar el español y que solamente quede el inglés. Y mira, si todavía hablo español y hablamos español aquí, es que es un milagro. Mara Pardo de Tavera, una experta en antigüedades, desciende de una de las sagas intelectuales más influyentes de Filipinas. Su familia defendió la cultura propia del país sin renunciar por ello al cuidado del español. Empezó vendiendo zacate para los caballos, que es como ahora gasolina para los coches. Claro. Y poco a poco con ese dinero ella compró bastantes terrenos. El más importante es la escolta, donde ella pidió al marido de por favor escoltar los caballos en el terreno que estaba al lado del río. Ricky Avenceño, escritor en inglés y tagalo, es nieto del presidente Manuel Quezon, el padre de la República de Filipinas y uno de sus hispanohablantes más ilustres. Ricky cree que su generación, mucho más joven, rechazó el español por culpa de una enseñanza demasiado dura. Y al llegar a España, hombre, llegó a un bar y claro que podía pedir, porque contamos igual. 1, 2, 3 y cerveza se dice igual. Así que me di cuenta, oye, puedo pedir hasta 1 millón de cervezas.